de situaciones generadas por otros. Claro. Así que, bueno, Amado, enorme beso para vos y gracias por, como siempre, por estar escuchando. El día del jubilado, en vez del 21 de septiembre, debería ser el cumpleaños de Amado Vudú. Y yo creo que sí. Sería... Es más, hagamos una agenda, un calendario paralelo al real. vamos a tratar de hacer un calendario paralelo, mirando la realidad de otro modo. Exacto. Y para ayudarnos a eso la tenemos aquí a Vale. Ahí vamos. Entonces, ahora sí, vamos con la columna de Vale, que hoy entiendo que va por el lado de la justicia, ¿o no? Sí, porque me junté mucho con Salvo en las vacaciones, entonces algunas cosas uno aprende. Sí. Y vamos a hacer una especie de recorrido histórico a partir de los últimos 11 días del Gobierno Nacional. 14 de febrero estalla el escándalo de Libra. Día de los Enamorados, ¿no? El escándalo de San Valentín, claro. la estafa de San Valentín. El 17 de febrero se da esta conversación editada en el canal Todo Noticias, ¿no? Sí, es una conversación editada. Es una conversación editada, fue eso lo que sucedió. Viaja a Estados Unidos el presidente Pies de Ninfa, como le dice aquí Rinconet. Sí. Yo lo cito, así me acompañan en esta recorrida. Participa de la CEPAC, esa convención conservadora, se abraza con los propios, se saca fotos con algunos, con Donald Trump, hace de bufón de Elon Musk, le regala... Qué feo eso. horrible. Le regala esa caja donde adentro había una motosierra, hacen todo el acting. Veraustegui y Steve Bannon, dos referentes de la derecha, uno mexicano, ya que hablábamos de Sheinbaum, hacen el saludo nazi como para no perder la costumbre. Se están acostumbrando demasiado. Lo naturalizan, ¿no? Bueno. Y a solo 10 días del escándalo sucede el 24 de febrero que se anuncia la compra por parte del Grupo Clarín de Telefónica. Mirá. Lo que va a implicar que el 70% de las telecomunicaciones va a quedar en manos del Grupo Clarín, que tiene pocas cosas, entonces sigue adquiriendo otras tantas. Igual viste que aclaró que no es un monopolio porque en algunos lugares va a estar Telefónica y en otro lado Telecom. Claro, menos mal. Manejado por una misma Que empresa. son de ellos, exactamente. Lo dijeron en Tapa esto. En el copete de Tapa, donde ellos mismos anunciaban como título principal a 5 columnas la noticia. Son la impunidad. Nota al pie. El 22 de agosto, digo, a los que se sorprenden ahora, por eso digo lo del 70% en materia de telecomunicaciones, el 22 de noviembre de 2017, en el Congreso de la Nación se discutió, en la Cámara de Diputados específicamente, las modificaciones que se iban a hacer a la ley de competencia, ¿sí? Y en ese momento el artículo 6, que fue muy polémico, implicaba establecer un porcentaje. Claro. Quien defendía, quien era el miembro informante de esa normativa, que era una modificación consensuada entre dos proyectos, el de Carrió y el de Negri, decía que no había que establecer un porcentaje porque había un tribunal que, un poquito de sentido común, iba a determinar si había o no había una situación de posición dominante. El artículo 6 lo que le pintaran en ese de momento, posición dominante. claro. Y en ese sentido, ese día Máximo Kirchner advirtió lo que ahí estaba sucediendo y que el emperador, en relación a el señor Manieto, parece que había hablado y que muchos como Giudice, que ahora es aliada estratégica de este gobierno, habían dicho en su momento que eso estaría mal, sobre todo en el plano de la telefonía. Claro, Bueno, acá estamos, ¿no? Digo, 2017, votan como votan, después se arrepienten, algunos otros tienen una cierta coherencia. Ayer, 25 de febrero, a 11 días de la estafa de San Valentín, el presidente de la Nación saca un decreto. Pero ayer cumplía años alguien, porque yo creo que, vieron que en los últimos años las fechas nunca son casuales. No. Nunca son casuales. Todo Cumpleaños de Néstor Kirchner, hubiera cumplido 75 años, Bien. el expresidente de la Nación. Y ayer se anuncia, por decreto simple, la designación en comisión de 2 supremos para la Corte, García Mansilla y Lijo. Antes de hablar de ellos, vamos a recordar uno de los momentos más importantes de la presidencia de Néstor Kirchner a tan solo 2 semanas de haber asumido, que es el 4 de junio del 2003, cuando Néstor Kirchner habla por cadena nacional y emite un mensaje vinculado a la Corte Suprema de Justicia. Para que me fijo si lo tenemos por acá. Sí, lo tenemos. Efectivamente está ese audio. Usted lo pide, usted lo tiene. Y constituye el más grande agravio a la seguridad jurídica el solo hecho de que algunos especulen con tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de ventajas o garantías personales o institucionales. No se trata de un problema de adicción o adhesión,
de un tribunal a uno u otro gobierno. Es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación de ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano y al mismo tiempo de la sociedad toda. Para poder concretar el sueño colectivo de cambio institucional profundo, para que se instale definitivamente en la Argentina una nueva práctica política ante tentativas de presiones o sugerencias de este tipo, es que necesitamos de la ayuda del conjunto. La ayuda del conjunto de la ciudadanía que, como nosotros, asiste horrorizada a la reiteración periódica o cíclica de este tipo de actitudes reprochables. La ayuda de las instituciones que con premura deben hacer valer sus facultades constitucionales para concretar los cambios que la ciudadanía reclama. Así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Néstor Carlos Kirchner, 4 de junio de 2003, es el pasado que no entiende lo nuevo, ¿no? Decía, fíjense cómo interpelaba al Congreso de la Nación, a los legisladores y a la política toda a accionar en función, en ese mensaje que duró, estos son 2 minutos, duró 6 minutos, casi 7, era el principio del fin de la Corte de mayoría automática, ¿no? La Corte menemista. Sí. Estamos en 2003. Cuando Macri asume la presidencia, después sabemos, ¿no? Esa corte tan prestigiosa, que durante mucho tiempo uno se sintió muy orgulloso. Bueno, representado. Vamos a hacer un salto temporal. Sí. Vamos a 2015, cuando Macri asume. Y el 11 de diciembre ya había una vacante por la renuncia de Zaffaroni. Y el 11 de diciembre se acepta la renuncia a Fait, que estaba pasadito de años. ¿Se acuerdan que se había pasado un montón? Sí, fue más ese sí se había pasado un montón de pueblos, ¿no? Bueno. En ese momento, la Corte queda con 3 integrantes, Lorenzetti, Jayton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y el presidente endeudador agarra y dice, bueno, vamos por decreto, ¿no? Y ahí van Rosenkrantz y Rosati. Sí. Escándalo, sí, ¿no? Claro. Un escándalo, todos indignados y demás, pero los mismos que se indignaron validan, un tiempito después, a esos dos por Senado. Por el Senado. Explicitando que para ellos era simplemente una formalidad. Exacto, que no había un problema con ellos, sino que el tema era, bueno, lo tenemos que designar nosotros. Y así, Rosati, recordemos, queda esta situación en donde Rosati queda como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero llegamos al 2023, hacemos otro salto temporal, ¿no? A los saltos andamos, sí. En el 25 de mayo del 2023, a 20 años de que asumiera Néstor Carlos Kirchner, en Plaza de Mayo, Cristina Fernández de Kirchner dice textual: créanme que con todos los defectos, con todos los errores, equivocaciones, yerros que puede tener quienes conforman parte de nuestro poder ejecutivo, de un poder legislativo, en sus distintos partidos políticos y vertientes ideológicas, la sociedad, frente a estos dos poderes, siempre tiene una garantía. La garantía es inamovible, el voto. Totalmente. Porque si no te gustan esos legisladores, no te gusta ese presidente o aquel ministro, tenés en tus manos el voto. ¿Con quién no tenemos esa posibilidad? Con los supremos, ¿no? Eso. Entonces, dice Cristina Fernández de Kirchner, ese 25 de mayo, bajo la lluvia, hace pocos días conocimos un informe sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional, tomado por Mauricio Macri en 2018. Y fíjense, se hacen todos los otarios como perro que volteó la olla y después se la pasan hablando de democracia, republicanismo y constitución. Empecemos a cumplir la Constitución, investiguemos la deuda, investiguemos a sus responsables. Es hora de que las instituciones de la República no estén para cuidar los intereses de las corporaciones y los poderosos, sino de todos los argentinos y argentinas. El 6 de diciembre de 2023, esto Cristina lo dice el 25 de mayo. El 6 de diciembre del 2023, tras conocerse la condena por esos 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, Cristina habla y señala a el emperador que había mencionado Máximo Kirchner cuando se vota la ley de competencia
Y vamos a escuchar un fragmento de ese momento que decía Cristina, Su majestad el CEO, digamos. Exactamente. Sí. puesto menor, el de Puesto menor, presidente, sí. y escuchan lo que decía Cristina ese 6 de diciembre de 2023 tras la condena. Por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Cristina Fernández de Kirchner, cantándole las 40 al emperador, decía esto el 6 de diciembre de 2023. Quien festejaba, aparte de Manieto, ese día, era el señor Javier Milei, que decía, ahora sí. Ahora vamos a poder hacer las cosas que queremos hacer porque acá estamos, fíjense, presidente, un año después. Esto era, pido disculpas, 6 de diciembre del 2023, digo bien. Y hacemos otro salto temporal, así ya vamos cerrando, agosto del 2024. ¿Qué pasó en agosto del 2024? Hace poquito. El presidente de la Nación ya Yo tenía la cumplí ley 41. bases. Muy Sí. bien, feliz cumpleaños por ese día. ¿La ley base se vota? Ya tenía la Ah. ley bases, ya tenía su decreto 70-2023 y estaba canchero y manda el pliego en mayo de los Supremos, Lijo, propuestos por él, Lijo y García Mansilla. García Mansilla, que en el Arca de Milei, yo lo cuento, daba capacitaciones en la Escuela de Formación de la Libertad Avanza. Dios. Digo, para los que se indignan de republicanismo, claramente tiene una afinidad con el sector de la Libertad Avanza. Sí. En la Escuela de Formación de Cerimedo, Madero Group, escándalo en Brasil, La un derecha. señor, La La Derecha Derecha Diario. Diario. Madero Group es el grupo donde tiene la radio y tiene La Derecha Diario, pero aparte él tiene una institución que brinda formación y capacitación política. La daba Milei, la daba Villarroel daba derechos humanos, No, Milei no, daba, yo le cuento todo. Pero en ese agosto, García Mansilla tiene que ir a hablar con los senadores y con las senadoras en función de la presentación del pliego y escuchan lo que decía García Mansilla sobre la posibilidad de ser designado por decreto. Lo que yo le quería preguntar, doctor, en esta primera tanda de preguntas, es si usted hubiera aceptado ser designado por el presidente Milei en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a, a su leal defensa respecto de esto cuando lo hizo el presidente Mauricio Macri. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora senadora, por su pregunta. Como le aclaré, después, visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública, yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación. Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales, pueden afectar a una institución. Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero depende del contexto en el que se tomen, pueden generar una afectación y por eso la respuesta es no aceptaría una designación en comisión con el diario del lunes. Yo estoy de acuerdo con este señor. Pero este señor es la Pero versión ya de no está de agosto. acuerdo. Él no Ya no está está de de acuerdo. acuerdo con sí mismo ya. Se desdobló. Parece que se desdijo, parece que ya él difiere de lo que él decía. Contengo multitudes. Si esta opinión no le gusta, te Tiene molesta. Tengo otra. otra. Pero, ¿qué característica del gobierno que todos van y vienen todo el tiempo con las cosas? Dicen No, que ¿te no parece, van a Florencia? votar y votan. No, pero Milei sí hizo eso, porque Milei en su momento estaba a favor de los monopolios y su oficina de prensa ayer informó que van a
Porque hay monopolios y monopolios. Claro. Estamos, cuando vamos al análisis fino, hay Es monopolios. como el colesterol. monopolitos. Hay monopolios buenos, hay monopolios malos. Claro. Tal cual. Claro. ¿Y el oligopolio? De lo que ni te Ojo. cuento. 5 de diciembre de Sí. 2024, la Corte Suprema de Justicia, Sí. obviamente todavía no estaban designados ni García Mansilla ni Lijo, sino que eso había quedado como stand-by. La Corte Suprema de Justicia, el 5 de diciembre del 2024, rechaza por unanimidad un recurso de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la firma del memorándum y se despeja así el camino para realización de juicio oral. 16 de diciembre, la Corte ordena que Cristina Fernández de Kirchner vaya a juicio por la causa Se o tesur apuraron, los así, sauces. Le metieron aceleracionismo al palo. Diciembre movido. Sí, ¿Por qué pasa esto? Porque el 29 de diciembre renuncia Maqueda claro. y la Corte queda con 3 miembros. La nada Sagrada Trinidad está reducida, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Ese mismo día que renuncia Maqueda, Clarín pone una placa enorme, un tuit que los que están viendo en YouTube lo pueden ver, donde destaca una declaración de Horacio Rosati advirtiéndole a Milei, de repente se habían despertado, se ve que diciembre trabajaron mucho, advirtiéndole a Javier Milei que si designaba por decreto a Ariel Lijo y a García Mansilla, se acordará de que todo iba a terminar en la Corte. ¡Qué ojito! Le Mirá, dice. claro. Ojito que acá mandamos nosotros. ¿Puede pasar o no? Y decía que el político, decía en ese momento Rosati en La Nación Más, es una persona que mira la realidad con grandes trazos y el conflicto para el político es algo normal. El juez no, el juez tiene una mirada distinta, donde uno tiene razón y el otro no. Hay una norma, un hecho, una conclusión, cabezas con formato diferente, decía Rosati. Ese es el principal valor de la división de poderes y el control recíproco que hay entre ellos. Lo cierto, que ayer Milei, que parece que necesita tapar escándalos internacionales, no quiere seguir siendo noticia en Forbes, por lo que sucedió con el escándalo de la memecoin Libra, mandó el decreto. Ahora veremos si el señor García Mansilla coincide con lo que decía en agosto, si Rosati coincide con lo que decía en diciembre, pero lo cierto es que hay una sola constante que no varía, que es la persecución sistemática contra Cristina Fernández de Kirchner, que en este momento está empezando una nueva audiencia en la Sala AMIA por el intento de asesinato que hubo el 1 de septiembre del 2022. Mientras que todo esto pasaba, que yo le conté recién cómo trabaja el Poder Económico y el Poder Judicial en contra de Cristina Fernández de Kirchner, financiados por algunos sectores cercanos al ministro a la ministra de Economía. Seguridad, al ministro de Seguridad. Economía, a Cristina Fernández de Kirchner le pusieron un arma en la cabeza y está transcurriendo el juicio por el intento de asesinato donde solo están los autores materiales. Una cosa tiene que ver con la otra. Gracias, Vale Di Croce, con nosotros aquí. Y lo tengo al señor Rinconet. Arranque, viejo, porque Sí, estamos... arran- no,